pastor del Ministerio Internacional Centro de Esperanza en Caracas, Venezuela. Ministerio con más de 18 años de trayectoria, con 7 iglesias hijas a nivel nacional y una sede en Miami. Joel López en Aviva Europa 2019. Bueno, anoche comenzamos un tema, generación de emprendedores, y voy a tratar de terminar ese tema esta mañana. Y quiero nuevamente comenzar con una historia. Esta es la historia de un monasterio. Usted sabe que los monasterios son misteriosos, místicos, y cuando a uno le hablan de un monasterio, esa idea como que no compagina con aquellas personas que tienen una mentalidad libre, que les gusta la independencia, que no les gustan las reglas. Pero este es un monasterio donde había un gran maestro. El gran maestro era como el hombre que regía la vida, los valores del monasterio. Y en el monasterio había una posición que la llamaban la posición del gran guardián. El gran guardián es la persona que se encargaba de velar para que todo funcionara, para que todo estuviera bien, pero era una posición que daba mucho estatus. Por lo tanto, todas las personas que eran discípulos en el monasterio soñaban con un día llegar a ser el gran guardián. Bueno, el gran guardián muere, ese cargo queda vacío. Y habían 25 discípulos aspirantes al cargo de gran guardián. El gran maestro reúne a los discípulos y les dice: bueno, el gran guardián murió. Necesitamos un nuevo gran guardián. Y tomó un jarrón de la dinastía Ming. Usted sabe que esos jarrones cuestan millones de dólares. Un jarrón hermoso, puso una mesa allí en medio de la sala y encima mandó a colocar ese jarrón. Y les dijo a los discípulos: yo les quiero presentar un problema. Y allí puso el jarrón. Aquí está el problema. El que logre resolver este problema será el próximo gran guardián de este monasterio. Y se fue. Bueno, se levantaron todos los discípulos y comenzaron a darle vuelta al problema, al jarrón. Y lo miraban por aquí, lo miraban por allá. Vieron que era hermoso, dijeron: wow, esto tiene que ser muy costoso. Mira la pintura. Comenzaron a detallar cada detalle del jarrón. No tiene grietas, no tiene la pintura chorreada. Todo estaba perfecto. Y la pregunta de todos era: ¿dónde está el problema? Un discípulo nunca se levantó de su asiento y lo que hacía era observar a todo el mundo dándole vuelta, a todo el mundo elogiando el jarrón, admirando el jarrón, ponderando el jarrón, y él solo miraba. El tiempo pasaba, ya estaba a punto de llegar el gran maestro. Y de repente se levanta aquel discípulo que en ningún momento se había levantado de su asiento. Y va corriendo y agarra el jarrón y lo levanta. Y lo estrella contra el piso. Y se partió el jarrón. Y todo el mundo dijo: ¡estás loco! Y en eso entró el gran maestro y dijo: tú eres el nuevo gran guardián. Y todo el mundo preguntó: ¿pero por qué? Si él lo que hizo fue romper el jarrón. Y el gran maestro dijo: de eso se trataba. El problema era el jarrón. Y yo dije: el que resuelva este problema será el nuevo guardián. Él tomó el problema y lo destruyó. En una mentalidad de emprendimiento, nuestro trabajo no es admirar los problemas, no es elogiar los problemas. Con una mentalidad de emprendimiento, lo que hacemos es destruir los problemas. Eso es lo que nos lleva al éxito. Hay gente que admira, habla, elogia, pondera los problemas y eso se convierte en su mayor obstáculo. Pero un emprendedor verdadero toma el problema y lo destruye. ¿Alguien dice amén aquí?
Bueno, con eso en mente, cuando le establezco desafíos primarios a mis emprendedores, por lo menos, a la gente que estoy formando para emprender, yo les doy algunos códigos. Se los quiero rápidamente mencionar. En el número 1 les digo, empiecen visualizando las cosas de manera positiva. Hay gente que fracasa antes de comenzar. Y si me sale mal, no me caso porque si me divorcio. No quiero estudiar porque qué tal me gradúo y me muero. No quiero construir una casa, porque qué tal si la termino y viene un terremoto y la tumba. Entonces, siempre nosotros debemos emprender con mentalidad positiva, nunca apostando al fracaso. Segundo, necesitamos mantenernos concentrados en lo que hacemos. El enfoque siempre es importante en una cultura de emprendimiento. Tercero, las ideas son bienvenidas, pero asegúrate de tener una buena. Cuando vamos a emprender, normalmente si queremos tener éxito, nos sometemos a lo que llamamos una tormenta de ideas. Buscamos visionarios, nos sentamos y compartimos ideas. Debemos asegurarnos que la idea que abrazamos, esa idea sea la mejor. Número 4, busca siempre el talento y no los títulos. Cuando nosotros pensamos en liderazgo, por lo menos, ¿quién es el líder? El líder es la persona a la cual la gente sigue, no el que tiene el título. Si usted tiene el título de líder, pero nadie lo está siguiendo, usted solo está dando un paseo. Pero si usted no tiene el título, pero hay gente que lo está siguiendo, usted es el líder. Enfoquémonos en el talento, no en el título. El título vendrá luego, pero el talento va a capitalizar para ti la posición de liderazgo que andas buscando. Número 5, aprende a dirigir a las personas, no el trabajo. Si dirigimos a las personas en una cultura de emprendimiento, el trabajo se va a desarrollar independientemente de las circunstancias que se estén viviendo. Número 6, piensa en grande y vivirás en grande. Alguien dijo, un gran misionero dijo, emprendamos grandes cosas para Dios y vamos a recibir grandes cosas de parte de Dios. Si aprendemos a pensar en grande, vamos a vivir en grande. Piensa en pequeño y vivirás en pequeño. Le digo a la iglesia siempre esto, no entiendo por qué los evangélicos oramos en diminutivo. Señor, dame un carrito. Señor, dame una casita. Señor, dame un esposito. Y todo lo oramos en diminutivo. Entonces cuando el Señor te da el esposito chiquito, o Señor, dame cualquier cosa para casarme. Y cuando Dios te da cualquier cosa para casarte, entonces te quejas. Hey, el Dios que te puede dar lo pequeño es el mismo Dios que te puede dar lo grande. Entonces pida en grande y Dios le va a dar en grande. Entonces piensa en grande y vivirás en grande. Un emprendedor necesita aprender a seguir los instintos. A veces no es la lógica, a veces no es la razón la que funciona, sino el instinto del emprendedor. Sea optimista, pero siempre prepárate para lo peor. Cuando uno emprende, nunca considera la posibilidad de que las cosas pueden salir mal. Esa consideración debe estar allí. Si emprendo, ¿cuál sería mi peor escenario? Y te preparas para eso. No estás apostando al fracaso, pero es una consideración en tu emprendimiento. Préstale atención a los detalles cuando emprendes. Las grandes empresas normalmente no colapsan por fallas mayores, fallan por detalles. En la ingeniería civil, sobre todo en los países que son muy sísmicos, se ha alterado totalmente la filosofía de construcción. En California, por lo menos, la ingeniería civil hoy trabaja en base a una premisa. Construimos grandes edificios para que fallen, pero no para que colapsen. Entonces, cuando hay un terremoto, esos edificios que ahora tienen
bases o fundamentos antisísmicos, ellos pueden fallar y cuando fallan se rompen las ventanas, se agrietan las paredes, pero la estructura no colapsa. Están considerando en algún momento que las cosas podrían fallar, pero están edificando para que no colapsen. Un emprendedor necesita poner atención a los detalles. Si usted se da cuenta, ¿por qué fracasan los matrimonios? Por los detalles. ¿Por qué fracasan los líderes? Por los detalles. Hay detalles en la vida del liderazgo que parecen sencillos, pero si usted lo descuida, por eso va a fracasar. La gente considera que la oración es un detalle. No. La gente considera que la lectura de la palabra es un detalle. La comunión con Dios es un detalle, pero cuando se descuidan esos detalles, viene el fracaso. Cuando entramos en la vida del ministerio, nos concentramos mucho en otras cosas, en el éxito. Nos concentramos en la imagen, nos concentramos en la fama, nos concentramos en el mercadeo, nos concentramos en el posicionamiento del mercado de nuestros ministerios, pero nos vamos olvidando de los detalles y lo que nos hace fracasar son los detalles. Póngale cuidado a los detalles. En un emprendimiento, elimina los intermediarios. Cuando me reúno con mis empresarios en la red de empresarios de la iglesia, siempre le digo, señores, mientras menos intermediarios, mayores ganancias. Si queremos emprender, quitemos del medio los intermediarios y nuestras ganancias se van a incrementar. Aprende la importancia de decir no. Aprenda a decir no. Nos agotamos, nos saturamos, nos estresamos porque no sabemos decir no. Y hay gente que necesita aprender a decir que no. ¿Entiendes? No todo lo que es importante es urgente. Y no todo lo que es urgente es importante. Necesitamos aprender a decir no para poder enfocarnos en prioridades. Y mira la solución, no te enfoques solamente en los problemas. Los emprendedores que se enfocan solamente en los problemas, generalmente se quedan encerrados en ellos. Aprende a mirar soluciones. Donde todo el mundo está viendo una crisis, aprende a hacer la alternativa. Yo creo que cuando la Biblia dice allá en Jeremías, desde el vientre de tu madre te conocí. Ninguno de nosotros somos una casualidad en el mundo. Hay una necesidad para la cual yo soy una respuesta. Hay un problema para el cual yo soy la alternativa. Yo no nací por el azar. De haber sido así, entonces Dios no me hubiese dado el don de la vida. Dios no es como nosotros. Dios no improvisa. Dios no es como cuando usted va a la tienda y comienza a comprar cosas y las almacena y pasan años y eso que usted compró nunca lo usó. Y un día va a hacer una limpieza y dice, wow, esto lo compré hace 5 años, esto lo compré hace 4 años y nunca lo usé. El otro día estaba hablando con un hermano que yo le digo, varón, ¿por qué usted tiene todavía ese saco en su closet? Y me dice, no, ese saco está nuevo, solamente tiene 3 posturas. Se lo puso mi abuelo, se lo puso mi papá y yo me lo puse. 3 posturas es lo que tiene, pero está fuera de moda, está fuera de actualidad. ¿Qué hace en tu closet? Dios no es así. Cuando Dios te dio la vida, ya Él sabía para qué tú venías. Ya Él sabía cuál era tu propósito. Él sabía a qué tú eras una respuesta. Y entonces te dio la vida. Dios no improvisa. Pero un emprendedor debe tener un perfil. Y hay 5 características que describen el perfil de un emprendedor. Número 1, el emprendedor valora la situación donde Dios lo coloca. Aprende a valorar la situación donde Dios lo coloca. Realiza diagnóstico de la situación y se acerca a lo que quiere. Piensa en Nehemías.
Cuando Nehemías pensó en reedificar los muros de Jerusalén, no fue que él se antojó y dijo, voy a reedificar los muros. No, él valoró primero la situación. Vio que los muros de Jerusalén estaban en ruinas, estaban caídos. Y en el tiempo de Nehemías, cualquier reino que no tuviese murallas estaba en peligro, estaba expuesto. Por lo tanto, cuando él evaluó los muros de la ciudad, están caídos, están en ruina, necesitamos edificar los muros. Eso es valoración. Cuando nosotros vamos a emprender, no hacemos lo que todo el mundo hace. Hacemos justamente lo que nadie está haciendo, lo que nadie quiere hacer, lo que la gente le tiene temor. A eso nos dedicamos, en eso nos empeñamos y en eso hacemos la diferencia. Un emprendedor valora. Número 2, un emprendedor planifica. Diga conmigo, planificación. Y planifica los recursos necesarios para poder llevar a cabo lo que ya la valoración le ha revelado. Y anoche leíamos en nuestra escritura, quien que va a edificar primero no se sienta y dice, ¿cuántos materiales necesito? ¿Y qué tipo de materiales necesito? Para que la obra no vaya a quedar a medio camino. La planificación es importante. Los emprendedores, muchos fracasan porque no se detienen a planificar. Metas de corto, metas de mediano y metas de largo plazo. Algunos solamente piensan en las metas grandes. Y yo le digo a mis empresarios, señores, tracen metas de corto plazo. Porque las metas de corto plazo, aunque sean pequeñas, aunque sean insignificantes, te dan un sentido de logro, te dan un sentido de alcance, de satisfacción, te hacen sentir que vas avanzando. Qué bueno es cuando vas poco a poco conquistando metas pequeñas, pero estás diciendo lo estoy logrando, lo estoy alcanzando. Y no que te trazas una meta grande y que nunca la alcanzas, porque quizás a mitad del camino te consigues con algo inesperado que troncha el potencial, que te impide alcanzar tu meta y entonces caes en frustración. Una vez estaba viendo una propaganda en la televisión de un aparatito de hacer ejercicio que se llama Orbitrex. Sí lo ha visto, ¿verdad? Y entonces cuando hacen esa propaganda ponen a un caballero en chores, con unas piernas, con unas pantorrillas, con unos chocolatitos aquí, con unos pectorales y unos brazos. Y cuando yo vi aquello digo, wow, ¿por qué yo no me veo así? Voy a comprar eso. Y lo compré. ¿Sabes? El Orbitrex pasó como 3 meses en mi casa. Ahí colgábamos toallas, camisas, franelas, pantalones. Pero nunca usamos el Orbitrex para lo que era. Y después de 3 meses, un día vuelvo a ver la propaganda y aparece aquel hombre. Y yo todavía, en vez de chocolatitos, tenía un torontito allí. ¿Por qué no me veo así? Porque no estoy usándolo. Y yo quería verme así de la noche a la mañana. Y no se puede de la noche a la mañana. Necesitas comenzar. Y tal vez el primer día, la primera semana, el primer mes no vas a notar nada. Pero va a llegar un momento en que vas a quemar la grasa corporal. Va a llegar un momento en que vas a comenzar a combinar el ejercicio con la buena alimentación. Y va a llegar un momento que te vas a dar cuenta que la grasa acumulada se comienza a cambiar por masa muscular. Y vas a llegar a un momento en que no vas a tener los chocolatitos, el six pack, pero de repente vas a ver como una rayita. Y dice, ya viene en camino. Eso te va a motivar. Pero queremos las cosas ya. Y no se puede, necesitamos metas pequeñas que nos hagan sentir, voy en camino, lo estoy logrando, lo estoy alcanzando. ¿Y sabes qué? El que persevera, vence. Entonces planifícate con metas pequeñas, pero alcanzables. El emprendedor ejecuta.
La ejecución es importante. ¿Sabes qué me gusta de la palabra de Dios? Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo se desprende de la raíz griega logos. La palabra logos en español son dos palabras: idea y expresión. Usted sabe lo que es una idea. Una idea es algo que solo usted conoce, que solo usted puede cuantificar porque está en su cabeza. Y como está en su cabeza, usted puede disfrutar de su idea. Usted se puede regocijar con su idea porque usted la conoce. Pero si usted, sin expresarla, quiere que los demás lo entiendan, nadie lo va a entender. Sin expresar su idea, usted quiere que los demás caminen y apoyen, no lo va a lograr, porque la idea está en su mente. Y la Biblia dice: en el principio el logos era con Dios. Ese amor de Dios que era Jesús era en Dios. Pero el verso 14 dice: y aquel verbo, aquel logos se hizo expresión, se hizo carne y vimos su gloria. Solo podemos ver lo que se expresa. Cuando nuestras ideas son expresadas, son manifestadas, es solo cuando la gente los puede ver. Las ideas necesitan ejecución. Hay gente que está llena de sueños, decía anoche. Están llenos de metas, están llenos de planes, pero no ejecutan nada. No ejecutan nada. Necesitamos tener un plan, pero necesitamos la determinación para ejecutarlo. La fe sin obra es muerta. ¿Quieres llegar lejos? Necesitas ideas que puedas ejecutar. El emprendedor número 4 en su perfil es una persona que desarrolla el conjunto de estrategias que lo van a llevar a su meta. Lo que me funciona a mí en Venezuela no necesariamente va a funcionar aquí en Holanda. Yo les comentaba anoche que en Venezuela nosotros hacemos jornadas de alimentación. En esas jornadas de alimentación no es que damos menú suculentos, no. Lo único que hacemos es preparar un sancocho. ¿Sí entienden eso, verdad? Una sopa. Entonces nosotros tomamos 30 ollas militares, que son más o menos de este alto y son grandes. Esas 30 ollas militares preparamos 30 sancochos. De esas 30 ollas nosotros sacamos 4.000, a veces 4.500 platos de sopa. Y cuando hacemos estas jornadas, eso solamente es una excusa para llevarle la palabra a esas personas. Esa es una estrategia. Ahora, yo no puedo venir a hacer eso aquí en Holanda, porque aquí no hay ese tipo de necesidad. Aquí necesito otro tipo de estrategia. Entonces, un emprendedor no solamente tiene una idea, un emprendedor busca estrategias que llamen la atención, estrategias que despierten necesidades, estrategias que generen motivación en las personas y que eso los pueda captar para su propósito. Y finalmente, dentro del perfil de un emprendedor, el emprendedor es una persona que no le tiene miedo a las evaluaciones. En nuestro ministerio hay algo que yo llamo los comportamientos clave del líder. Son 9 comportamientos clave. El número 9 dice: nuestro capital es la gente, porque trabajamos en ellos, por ellos y para ellos. Pero hay un comportamiento clave que es el número 8, donde dice: el líder debe tener la capacidad de recuperación ante eventuales críticas y evaluaciones. Si yo le pregunto a usted, ¿a cuántos les gusta que los critiquen? A nadie. Pero las críticas son buenas. ¿A cuántos les gusta ser evaluados? A nadie. Pero las evaluaciones son buenas. El problema de los emprendedores es que cuando son criticados o son evaluados, se frustran. Porque hay gente que cuando critica solamente critica el aspecto negativo del emprendimiento. Pero ¿sabes qué?
hay una bienaventuranza o unas bienaventuranzas que son las bienaventuranzas de los que son criticados. Hay una que dice, bienaventurado cuando te critiquen, porque eso significa que estás tratando de hacer algo que nadie se atreve a hacer. Entonces, cuando estás emprendiendo, te decía la noche de ayer, estás abriendo un camino por donde nadie ha transitado. Por lo tanto, no hay puntos referenciales para eso. Nadie lo hizo antes. ¿Te vas a equivocar? Sí. ¿Vas a desacertar? Sí. ¿Vas a hacer cosas que nadie va a entender? Sí. Pero es que estás abriendo el camino. Necesitas enfocarte en lo que quieres hacer. Y no solamente quedarte en la crítica o en la evaluación. Algunas claves para el emprendedor. Vaya al Salmo 37, por favor, si tiene su Biblia por allí. El Salmo 37 nos da unas claves hermosas para los emprendedores. Y el Salmo 37, a mi entender, es un listado de consejos de Dios para todos aquellos que deseamos emprender cosas grandes. Y lo primero que dice el Salmo 37 es: no te impacientes. ¿Qué es lo que dice? No te impacientes. Esa es una cualidad de un emprendedor, ser una persona paciente. No se pueden tener las cosas rápido. Todo amerita procesos. Estaba predicando en la ciudad de Nueva York hace unos años, en un invierno de esos terribles. Había mucha nieve, la temperatura era muy baja y tenía mucho frío. Y estaba hospedado de unos amigos y le digo a la hermana ese día: oye, hermana, yo quisiera comerme un sancochito. Y me dijo: ya se lo hago. Y yo le digo: ¿de veras? Sí, ya se lo hago. Bajó, como a los 5 minutos me dice: pastor, baje, ya está listo el sancocho. Y yo dije: ¿ya? Pero yo me estoy imaginando el sancocho que yo hago, donde usted agarra la gallina y le tuerce el cuello y después la mete en agua caliente y le saca las plumas y después la pica en presitas y pica el aliño y pela las verduras, y eso te toma por lo menos tus 3 horas y media, y luego aquel olor a sancocho llena toda la casa y tú dices: wow, huele a sancocho. Pero no me olía a nada. Pero bajé. Cuando bajo me dice: ahí está en la mesa el sancocho. Veo una tacita así de anime con una tapa de aluminio y una jarra de agua caliente al lado. Y me dijo: solo échale el agua caliente y ya. No tenía sabor, no había sustancia, no me daba atractivo, porque lo que no cuesta, lo que no te cuesta, sencillamente no lo valoras. Las cosas no se dan de la noche a la mañana. Necesitamos ser pacientes. Un emprendedor quizás va a tener que intentar la misma cosa 1000 veces, pero necesitas perseverar hasta que lo logres. No puedes emprender con la mentalidad que en la medida que vas fracasando estás equivocado. Tienes que emprender con la mentalidad que cuantas más veces te equivocas, sencillamente estás aprendiendo una manera más de cómo no se hacen las cosas. Porque definitivamente te vas a enfrentar a momentos donde las cosas van a salir mal. No te impacientes. El segundo consejo que da este salmista es: no tengas envidia. No tengas envidia. Y yo aplico esto mucho al ministerio. Hoy tenemos una globalización a través de las comunicaciones. Por lo tanto, usted puede ver en tiempo real los ministerios del mundo, los ministerios grandes, los ministerios prósperos. Usted puede ver los megatemplos, usted puede ver las facilidades que tienen los ministerios de avanzada en los Estados Unidos, en Australia, en Europa, en los lugares donde hay grandes avivamientos. Usted puede tener acceso a eso. Ahora imagínate, tú tienes una iglesia pequeña y estás allí viendo a través de la televisión el ministerio de Joel Osteen
o el ministerio del pastor Maldonado, o el ministerio del pastor Cas Luna. Y entonces, en vez de gozarte, tú dices, uy, qué rabia santa me da. Porque yo no tengo un templo así. Porque yo no tengo un ministerio así. ¡Ey! Eso no se logró de la noche a la mañana. Cuando yo fui a predicarle al pastor Cas a Guatemala la primera vez, Cas hacía sus cultos en una bodega, en un galpón, donde apenas cabían 600 personas. Luego cuando volví a predicarle, ya estaba en el templo de San José de Pinula, donde cabían 3,000 personas y tenía 4 servicios. Ahora es otra cosa, pero no comenzó allí, pero se estableció metas y las fue alcanzando hasta llegar a ser lo que es el día de hoy. No tengas envidia de los que ya lograron la grandeza. Sigue sus huellas, sigue sus pasos, ve su ejemplo. Eso te va a servir de estímulo para tú decir, se puede lograr. Alguien dice amén aquí hoy. El consejo número 3 de este salmo dice, hay que confiar en Dios y hacer el bien. Confía en Dios y haz el bien. Eso significa haz lo que Dios te mandó a hacer. A veces queremos hacer lo que todo el mundo hace. Lo importante en esto es que tú hagas lo que Dios te mandó a hacer. El día que el pastor nos recogió en el aeropuerto, nos contó cómo ellos llegaron aquí a Holanda. Y me impactó mucho que el que llegó primero no fue él, fue su esposa. Y me impactó mucho el trabajo que vino a hacer su esposa. Wow, eso me ministró tanto. Y ahora en el desayuno mi esposa le preguntaba, ¿y de esas mujeres algunas están? Sí, algunas están. Fíjate, no fue él, fue ella. Y ellos llegaron haciendo el trabajo que Dios les mandó a hacer, no el trabajo que otros estaban haciendo. Hay una asignación que Dios me entregó para mi país y es la asignación que estoy haciendo. No es lo que otros me han sugerido que haga, es lo que Dios puso en mi corazón hacer. Y cuando haces lo que Dios te mandó a hacer, tu corazón arderá de pasión por eso. Cuando haces la asignación que Dios te mandó a hacer, nada te va a desenfocar. Es más, cuando estás haciendo la asignación de Dios para tu vida, ninguna influencia externa te saca del enfoque. Puede haber crisis política, puede haber crisis económica, puede haber escasez de todo tipo, pero tú estás enfocado en algo. Y yo siempre digo, Dios es como cuando un amigo te invita a comer. Uno dice, bueno, el que invita paga. Hay algunos que son medio sinvergüenzas que dicen, yo te invito, pero tú pagas. Dios no es así. Cuando Dios invita, Dios paga. Cuando Dios te da una visión, Él tiene la provisión para tu visión. Cuando Dios te da una meta, Él tiene las conexiones que te llevarán al éxito en esa meta. ¿Alguien puede decir amén a eso? El cuarto consejo que da este salmo es deleítate. Deleítate. Y la mejor ilustración que te puedo dar para esto es cuando te estás comiendo un helado. En Venezuela lo llaman barquilla, en algunos lugares lo llaman cono. Es esa galletita así como triangular en forma de cono que le echan helado y hasta arriba. Y cuando tú te estás comiendo un helado de esos que son ricos, usted no hace así. No, usted hace así. Y a veces entonces te pones hasta romántico con el cono. Ay, voy a comerme el piquito. Y qué rico. Eso es deleitarse. ¿Sabes por qué a veces los emprendedores fracasan? Porque no se deleitan en lo que hacen. Yo no soy pastor porque no sé hacer otra cosa. Yo soy educador de profesión, estudié psicología, estudié carrera en deportes. No soy pastor porque no sé hacer otra cosa. Esto me apasiona. No sabría qué hacer si no fuera predicador, si no fuera expositor de la... Esto me apasiona, esto me corre por las venas. Yo pagaría por predicar.
Yo no vine aquí a Europa porque necesito dinero, no, vine aquí porque Dios me abrió una puerta para hablar su palabra, para empoderar gente, para capacitar gente. Por eso estoy aquí. Mi provisión viene de Dios. Siempre he creído eso. Él es mi provisión, Él es mi fuente. ¿Sabes? Esto me apasiona. Ahora, si usted me dice a mí, te apasiona, pero entonces que nunca has tenido problemas. Que no he tenido problemas. Usted no sabe de dónde vengo. Pero esto me apasiona. El pastor Arnaldo me conoce desde mis inicios. Él sabe de dónde salí, él sabe quién era y me conoce hoy. Y siempre he tenido la misma pasión por lo que hago. Esto me apasiona. Si vas a emprender, lo que vas a hacer te tiene que apasionar. Aunque tengas problemas, dificultades, necesidades, si te apasiona, en el tiempo las cosas van a cambiar. Deleítate. El siguiente consejo dice: encomienda al Señor tu camino. Eso significa todo lo que vayas a hacer, ponlo en las manos de Dios. Solemos confiar mucho en el recurso y en la capacidad humana, lo cual no es malo. Pero necesitamos poner todo lo que somos, sabemos y hacemos en las manos de Dios. Necesitamos que nuestros recursos humanos entren en sociedad con la soberanía divina, porque tú y Dios siempre serán mayoría. La Biblia dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque Dios y yo siempre seremos mayoría. Dios y yo siempre seremos mayoría. Encomienda a Dios tu camino. El siguiente consejo es: guarda silencio ante el Señor y espera en Él. ¿Sabe cuándo uno dice o cuando uno expresa las mayores metidas de pata? Cuando uno está en problemas. En psicología enseñamos que uno no puede dejarse llevar por las emociones primarias, porque las emociones primarias son traicioneras. Tú no puedes tomar decisiones radicales cuando estás herido. Uno tiene que tomar decisiones en frío. Cuando tú estás herido, dices: quiero matar a este hombre, a tu esposo. Pero cuando se te pasa la rabia, dices: no, eso era jugando. Dicen, sí, es cierto. Dicen que una mujer en estado, cuando está dando a luz, la fuerza que genera puede fracturar la mano de un hombre. Y ellas quieren que uno les tome de la mano cuando están pariendo. ¿Qué te parece? Ay, tómame de la mano cuando yo vaya a parir. Imagínate. Y ahora, cuando tú estás viendo a una mujer parir, no que le hagan cesárea, parir, tú tienes que ver esa cara. No es esa cara de ternura, de dulzura. Te amo, te quiero, qué bello. No. Eso. Y si tú estás ahí, te odio, te odio. Pero después que pasa ese momento, ay, mi amor, mira qué bello nuestro hijo. Vamos a hacer otro. Se le olvida todo. Ey, cuando pasamos momentos difíciles, solemos cometer los peores errores. A veces cuando estamos atravesando un momento difícil en un emprendimiento, solemos decir cosas que después que salen de nuestra boca no las podemos detener. Y el mejor consejo que Dios nos da es: guarda silencio. Guarda silencio. En el momento difícil es mejor no decir nada que abrir la boca para decir cosas malas. En el momento difícil es mejor guardar silencio que decir cosas de las que después te tengas que arrepentir, o hacer cosas de las que después te tengas que arrepentir. Guarda silencio. Y luego dice: y espera en Él. Si Dios te dio esa visión, ¿tú crees que Dios no te va a respaldar? Si Dios te dio ese proyecto, ¿tú crees que Él no va a abrir las puertas? Si Dios te habló acerca de lo que tienes que emprender, ¿tú crees que Dios no te va a dar las conexiones? Dios no es loco, Dios no improvisa.
pero necesitamos aprender a guardar silencio y esperar en Dios. El siguiente consejo es: guarda tu corazón. Dejar el enojo, dejar la ira, no alterarnos cuando las cosas no están funcionando, no pelear con armas humanas, sencillamente aprender a esperar en Dios. Ahora, un emprendedor tiene algunas características que no tiene todo el mundo. Podríamos decir que un emprendedor es una persona fuera de lo común, es una persona no anormal, pero sí diferente. Y la primera característica que un emprendedor va a tener es que va a ser una persona de carácter firme. Esa es la primera característica. El emprendedor no es alguien ambivalente, no es una persona ambigua, es una persona de carácter firme. Jesús dijo que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Eso es firmeza. El emprendedor es una persona que dice: lo voy a hacer, y lo hace. Carácter firme. Es una persona que está decidido a actuar aún en situaciones extremas, a moverse en pos de lo que cree en situaciones extremas. Y aquí te quiero hablar de la historia de alguien que está en la Biblia, Boaz. Allá en el libro en el libro de Ruth se nos cuenta la historia de Boaz. Y es interesante esa historia porque dice que llegó un tiempo de hambre a Belén. Y es contradictorio eso, porque el nombre Belén es casa de pan. Y es contradictorio que en la casa del pan no había pan, había hambruna. Y cuando llegó el hambre a Belén, todos los empresarios, los emprendedores de Belén dijeron: vámonos. Y comenzaron las personas a emigrar a los campos de Moab, donde había otra cultura, donde habían otros valores, donde había otro idioma, donde habían otros dioses. ¿Qué los movió a salir de Belén? La crisis. La crisis los obligó a salir, pero había un hombre allí llamado Boaz que dijo: yo me voy a quedar en Belén. Ahora, Boaz no sabía cuánto tiempo iba a durar esa crisis. Tal vez Boaz se imaginó: esta crisis durará un año, esta crisis durará 6 meses. Y Boaz era un empresario ya exitoso. Y yo quiero especular acá, no lo dice la Biblia, esto lo especulo yo. Tal vez Boaz ya tenía almacenes con trigo, con maíz, con arroz, con sorgo, con toda clase de cereales almacenados. Tal vez Boaz tenía mucho personal para labrar la tierra. Tenía maquinarias, los bueyes de la época eran los tractores. Tenía bueyes, tenía fuentes de agua, tenía empleados, tenía cuentas en el banco. Por lo tanto, Boaz podía decir: tengo el pulmón financiero para yo atravesar esta crisis. Pero a él nunca le dijeron cuánto iba a durar la crisis. La diferencia entre Boaz como emprendedor y los demás era que Boaz tenía una palabra de Dios en su espíritu. Y la palabra que Boaz tenía en su espíritu era: Jehová visitará a Belén. Esa palabra él la tenía, pero los demás no tenían esa palabra en su espíritu. ¿Y sabes qué? Boaz dijo: aunque hay sequía, yo voy a sembrar este año. Y ese año Boaz sembró la tierra como todos los años anteriores. Y pasó todo el año y perdió la cosecha. Pero seguía diciendo: tengo el pulmón financiero para continuar. No se movió de su lugar porque él decía: hay una palabra de Dios sobre mi vida. Y el segundo año volvió a sembrar la tierra y volvió a perder la cosecha. Sembró el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo año y perdió las cosechas. Yo quiero imaginar que para el año 7 sus amigos le decían: no sigas perdiendo el tiempo, esto no va a funcionar, vete de aquí, te vas a quebrar, te vas a arruinar. Me imagino que ya no tenía la misma cantidad de empleados, ya había bajado los almacenes, ya no tenía casi semilla, se estaban secando sus pozos, ya no había cuentas en el banco. Aún la misma familia tal vez le estaba diciendo: ¿por qué no pensamos en hacer otra cosa? Pero Boaz tenía una palabra en su espíritu. Y a veces es una palabra de Dios lo que te sostiene.
A veces es una palabra de Dios lo que te hace dar el siguiente paso. Todo el mundo está pensando en que vas a fracasar, en que no lo vas a lograr, en que no vas a poder, pero una palabra de Dios te mantiene caminando. Y sembró el año 8 y perdió la cosecha. Y sembró el año 9 y perdió la cosecha. Paralelo a eso, la Biblia dice que Ruth y Noemí también se habían ido a los campos de Moab. Pero Booz se había quedado. Ese era un emprendedor. Ese era un emprendedor que sabía que camino al éxito vienen momentos difíciles. Sabía que camino al éxito hay momentos de pérdida. Sabía que camino al éxito hay momentos de soledad. Sabía que camino al éxito hay momentos en que las cosas no salen como tú esperas. Sabía que camino al éxito hay momentos en los cuales las cosas salen totalmente opuestas a como tú lo has planificado. Pero un emprendedor si tiene una palabra de Dios que lo guíe, se mantiene firme. Y esto tampoco lo dice la Biblia, lo especulo yo. Para el año 10, tal vez ya no tenía almacenes, sino un pequeño porroncito con semillas. Tal vez ya no tenía pozos, sino algunas pipas con agua. Tal vez ya no tenía bueyes y él mismo tenía que ponerse el arado en el cuello. Tal vez ya no tenía empleados, él tenía que arar la tierra. Tal vez ya no tenía personas que los motivaran y lo único que lo motivaba era la palabra que tenía en su corazón. Y en el año 10, la Biblia dice que él volvió a sembrar. Y ya no tiraba la semilla, ahora tenía que ponerla. Porque cuando hay abundancia tú puedes tirar las cosas, pero cuando hay escasez tienes que ponerla en la buena tierra. Y abría un hoyito y ponía una semilla, había otro hoyito y ponía otra semilla, y así labró su tierra. Y me imagino que después que hizo eso dijo: Señor, todo lo que tenía está allí. Y se fue. A la mañana siguiente, o a los 2 días tal vez, se levanta, da una mirada hacia el campo y se da cuenta que hay como una alfombrita verde. Una alfombrita verde. No era el tiempo de cosecha, pero Dios aceleró los tiempos. Y una alfombrita verde allí. Y sale al campo y se da cuenta que todo lo que había sembrado se había tornado en una alfombra verde. Pasaron unos días más y aquellas plantas crecieron. Y comenzó la producción de nuevo. Y los hornos que estaban apagados comenzaron a encenderse. Y las empresas que habían quebrado comenzaron a reactivarse. Y la economía comenzó nuevamente su reactivación. Y allá en los campos de Moab, la gente escuchó: Jehová ha visitado a Belén para darles pan. Y los que se habían ido comenzaron a regresar, porque un hombre le creyó a Dios su palabra. Hay momentos que Dios te da una palabra, hay momentos que Dios te da una idea creativa y tienes que creerla en contra de cualquier pronóstico. Aunque todos se vayan, aunque todos digan es imposible, aunque la gente diga es difícil, si tú le crees a Dios y perseveras en esa palabra, llegará el momento en que Dios va a visitarte, en que Dios va a visitarte, va a bendecirte, y lo que antes te criticaron van a decir: verdaderamente Dios le habló, verdaderamente vino de parte de Dios, verdaderamente es el Señor el que lo ha traído. Pero pasaron años, pero él perseveró. Hay una característica bien importante en el emprendedor, y es que el emprendedor debe poseer compromiso sólido con lo que emprende. Eso significa, la palabra compromiso, el concepto que más me gusta es hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Eso es compromiso, hacer lo que tú dijiste que harías. Y cuando tú te determinas a hacer lo que dijiste que ibas a hacer, eso no tiene opciones. Haya crisis o no, haya escasez o no. Los que escuchan noticias de Venezuela saben, usted puede ir a un supermercado, a nada, no hay nada que comprar. Usted va a un hospital, no hay insumos para la salud. Estamos entre los países más violentos, quizá el más violento en este momento de Latinoamérica.
Hay una inestabilidad sociopolítica increíble. Hay una corrupción de valores increíbles. Pero en medio de ese caos, Dios nos colocó. Yo vivo en medio de ese caos. Ahora, no estoy allí para ser parte del caos. Estoy allí para hacer una respuesta al caos. ¿Sí me estoy explicando? Y voy a estar allí para eso. Entonces, mi compromiso es hacer en el nombre del Señor lo que dije que haría. Y mientras esté comprometido con eso, Dios va a respaldar lo que haga. Para ir terminando, el emprendedor es una persona que a veces tendrá que cruzar el Jordán, aunque el Jordán esté desbordándose por los lados. En Primera de Crónicas 12 dice, estos fueron los capitanes del ejército de los hijos de Gad. El primero tenía a cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se habían desbordado las aguas por la ribera, e hicieron huir a todos los del valle, al oriente y al poniente. Cuando nosotros pensamos en cruzar, cuando leemos esta historia, los ríos se cruzaban cuando no estaban crecidos, porque no habían riesgos, no habían peligros. Pero cuando los ríos estaban crecidos, que las corrientes eran torrenciales, que habían riesgo de pérdidas de vidas, nadie cruzaba el río. Y aquí dice la palabra de Dios que estos se levantaron a cruzar el Jordán cuando se desbordaba por sus lados. O sea, entendieron, no había tiempo que perder, lo que había que hacer era inminente. Y yo creo que la iglesia de Dios en esta generación estamos en un tiempo inminente, donde hay cosas que no pueden esperar, que necesitamos comenzar a tener roles protagónicos en áreas donde nunca nos preocupamos tener. Anoche les decía, yo llevo 18 años trabajando en televisión. Cuando el Ministerio Enlace Internacional comenzó con un transmisor análogo que solamente cubría una cuadra la señal, una cuadra. O sea que la programación que salía desde ese transmisor solamente cubría una cuadra. El visionario de este ministerio, don Jonás González, yo lo escuché decir, cuando eso era así, él decía, vienen días donde la señal de enlace se va a ver en todo el mundo. Para ese momento solamente se veía en una cuadra. Eso era visión. Pasaron 14 años y después de 14 años la señal de enlace comenzó a verse en 4 satélites, satélite Panansat y otros, y estábamos cubriendo todo el continente americano. Todavía no se llegaba a Iberoamérica. En la actualidad, Enlace Televisión se ve en 190 países, está en 17 satélites. Donde jamás tú vas a llegar a predicar el evangelio, está llegando Enlace Televisión. En países no alcanzados, en la ventana 1040, en los países musulmanes, donde nos matarían por predicar a Jesucristo, ahí hay una señal que está penetrando el espectro aéreo para llegar al corazón de los que no conocen a Jesús. Tomó años, pero está sucediendo. Hace unos meses atrás, comenzamos con un proyecto que se llama el proyecto de multiplataforma. Sabes, la televisión como la conocemos va a desaparecer. De hecho, la mayoría de las personas ya no ven televisión. La gente antes esperaba horarios para ver los noticieros. Ya la gente no tiene que esperar horarios para ver noticieros, porque tiene noticias en tiempo real en sus teléfonos. Ya la televisión está siendo sustituida por nuestros smartphones, por nuestras tabletas, por nuestras computadoras. Ya la gente no tiene que ver películas en televisión, ahora la ve por series en sus teléfonos. Esto está avanzando tan rápido que nos está diciendo, es el momento de soñar en grande. Y yo escuché a ese hombre que ya está en la presencia del Señor, yo lo escuché decir, vienen días cuando la gente tendrá la televisión en sus manos.
Para aquel momento yo me imaginaba a la gente literalmente con un televisor chiquito en sus manos. Pero no me imaginé jamás que estaba hablando de nuestros teléfonos. Y ya lo tenemos allí. Y sabes, te digo más. El sistema multiplataforma de comunicaciones, ¿sabe a qué está apuntando? A las nuevas generaciones. Cuando le hablo a la gente en la iglesia, les digo, señores, necesitamos apuntar a las nuevas generaciones. Si usted va a un supermercado y usted encuentra una lata de atún que dice, vence en el año 2050 y esto vale 10 euros. Y tiene otra lata de atún que dice, vale 2 euros, pero vence en el año 2020. ¿Cuál compra usted? Usted no va a comprar la de 2020 si tiene visión. Usted dice, bueno, la del 2050 me va a durar más tiempo. Así que voy a invertir en esto. ¿Sabes qué, hermano? Nosotros, los que pasamos de 50 años, nos guste o no, somos como la lata de atún que vence en el 2020. Aunque no nos guste, esa es la verdad. ¿Sabes en quién tenemos que invertir? En nuestros jóvenes. En la lata de atún que vence en el 2050. Porque ellos tienen el potencial. Nosotros vamos a abrir el camino, sí. Nosotros vamos a sembrar las bases, pero van a ser ellos los que van a lograr concretar lo que tú y yo comencemos. Por eso no podemos tenerle miedo a las generaciones emergentes y por eso es que tenemos que emprender hoy, aunque sean ellos los que materialicen mañana. ¿Alguien puede decir amén aquí? Y esto a nivel de las comunicaciones es solamente algo pequeño de todo lo que está pasando en el mundo. Antes, si usted quería que la gente conociera su ministerio en el mundo, usted necesitaba estar en televisión. Por lo menos cuando yo comencé en televisión decía, necesito un programa en enlace para que conozcan el ministerio en el mundo. Ya no, usted no necesita estar en un canal de televisión para que lo conozcan en el mundo. Usted lo que necesita es una persona que sepa manejar bien redes sociales. Si usted tiene una persona que sepa manejar bien redes sociales, le puedo garantizar que en un año usted puede tener mayor rating y más seguidores en el mundo que cualquier mega ministerio que tenga programas de televisión. Tenemos que ir a nuestras nuevas generaciones. No tengo nietos todavía, tengo 2 hijas, pero no tengo nietos. Pero los hijos de mis ovejas son como si fueran mis nietos. Y tengo una oveja en Miami, que es nuestro pastor en Miami, que tiene una niña que va a cumplir 3 años, su nombre es Sara. El otro día yo estaba formateando un teléfono nuevo que habíamos comprado y había algo que no sabía hacer, 3 años, y me dice, abuelo, ¿te ayudo? Digo, no. O sea, como, tú no sabes de esto. Y yo, bueno, abuelito, ¿te ayudo? Digo, no, chica, no, tú no sabes hacer esto. Me dijo, sí sé, abuelo. Y le di el teléfono y parecía el zorro. Ya. ¿Sabes qué nos está diciendo eso? Somos la lata de atún que vence pronto. Para cerrar, el emprendedor sabe que el camino no va a ser fácil, que será un camino de mucho trabajo, que será un camino de mucho esfuerzo, donde a veces no habrá tiempo para el descanso, pero él tiene su meta clara. El emprendedor sabe que es un pionero, es una persona que inicia una actividad completamente nueva. El emprendedor sabe que él es un indicador para aquellos que lo intentarán hacer después. Anoche te decía, a veces vas a emprender cosas que nadie hizo y cuando entres a Google, ¿cómo se hizo esto antes? No vas a encontrar información porque nadie lo hizo. Vas a caminar a ciegas. Pero si lo logras hacer,
Dentro de 10 años alguien va a intentar hacerlo. Y cuando busque en Google, se va a encontrar con tu nombre. Porque ya tú lo hiciste. Entonces no le tengas miedo. No tengas miedo a emprender. Créele a Dios lo que ha puesto en tu corazón. Porque el emprendedor nunca actuará por impulsos, nunca actuará por emociones. Él va a actuar en base a un plan de Dios diseñado en su vida. Y como te dije, Dios nunca se equivoca. No pienses que Dios vive en la misma dimensión que tú. A veces pensamos que Dios está en el mismo tiempo que nosotros. No es así. El tiempo para Dios es relativo. Para nosotros no. Para nosotros el tiempo es un cronos. Son las 10 de la mañana, es la semana tal, es el mes tal. Para Dios no. El tiempo para Dios es relativo. Lo que para ti es presente, para Dios es pasado. Lo que para ti es futuro, para Dios es presente. Así que quizás tú y yo estamos viviendo en el pasado de Dios, que es nuestro presente, pero es el pasado de Dios. Y cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da un emprendimiento, Él no está hablando desde su pasado, que es tu presente, no. Él está hablando desde tu futuro, que es el presente suyo. Y desde su presente, que es tu futuro, Dios está diciendo: tengo para ti una empresa, tengo para ti un negocio, tengo para ti un gran plan misionero, tengo para ti un gran proyecto, desde tu futuro, que es su presente. Y cuando Dios te habla de eso, que tú estás aquí, Él está hablando desde allá, y tú estás aquí, y tú recibes eso en tu espíritu, tú sabes que puedes luchar por eso. Sabes que puedes trabajar por eso, porque si Dios te lo habló, es porque ya Dios lo vio terminado. Si Dios te lo reveló, es porque ya Él lo vio completo. Dios te está diciendo: para lo que te estoy hablando, para lo que te estoy mostrando, ya tengo recursos, ya tengo personas, ya tengo conexiones, ya tengo oportunidades, ya tengo gente. Todo lo que vas a necesitar ya lo tengo. Por lo tanto, comienza, porque te voy a bendecir a lo largo de todo